Ustedes han visto a través de la historia grandes hombres de Dios, no hace falta mencionar muchos, hombres que también están hoy ministrando a multitudes o de una influencia a nivel nacional, continental, mundial. Y no tiene que ver tanto con que hay unos pocos elegidos para eso, no. Tiene que ver con que hay unos pocos que encontraron su propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, no solo que eres feliz, sino que el reino de Dios se extiende muy fácil. Pero el diablo lo ha tenido tan tapado, nuestras máscaras, que es toda una aventura o todo un viaje, ¿no? Esto de ir encontrando el propósito. Dos de las cosas que nos impiden ver el propósito que quiero que veamos en esta sesión. La primera la topamos un poquito por fuera ayer, es el tema del temor. Es el tema del temor. Y luego vamos a ver un poquito sobre esto de las regiones de cautividad. ¿Sí? ¿Por qué el temor? Porque el temor es lo que está arraigado en el hombre. Cuando Adán pecó, lo primero que el hombre se dio cuenta cuando estuvo desnudo, dice la descripción bíblica, es que tuvo miedo. La verdad es que el temor es algo que con todos nosotros luchamos. El resto, lo que ayer hablábamos de las máscaras, simplemente es lo de afuera. Pero lo que está dentro es el temor. Por eso les hacía la pregunta anoche en el diálogo para que no sé si durmieron con la pregunta, pudieron dormir con la pregunta. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuántos se identifican conmigo con el temor al rechazo? ¿Sí? ¿Alguien se identifica conmigo? Acá también no, los dos. ¿Cuántos temen a fracasar? ¿Cuántos temen a la soledad? Más o menos. ¿Cuántos temen a la escasez? Temores. Pero Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cada personaje de la Biblia tuvo que ser confrontado, no una, sino varias veces con el tema del temor. Porque estos personajes bíblicos, Abraham, Moisés, David, Pablo, todos tuvieron un propósito y cumplieron su propósito. Lo que los hace famosos en el cielo y entre nosotros no es cuántos ganaron para Cristo, porque dígame usted cuántos ganó Abraham. ¿Cuántos para Cristo ganó Moisés? Solo pastoreó, ¿no? Lo que los hizo famosos no fueron los resultados. Lo que los hizo famosos es que le cumplieron su propósito. Porque éxito para Dios no tiene que ver con hacer. Éxito para Dios tiene que ver con que tú hagas o seas lo que Dios te llamó a hacer. Si yo cojo y hago un módulo abierto a todo el mundo y desobedezco lo que Dios me mandó a hacer, centrarme y focalizarme en líderes, yo estoy fracasando. Podrán llegar 500 personas, 1000 personas, y al ojo humano decir, wow, pero yo sé que para Dios es un fracaso, porque Dios me llamó a enfocarme a líderes. Y dentro de esos líderes nos está llamando a enfocarnos a un perfil específico de líderes. A gente que tiene cualidades de adoradores y de guerreros. Cuando tú vas descubriendo tu propósito, eso es el éxito. Entonces todos estos personajes fueron confrontados con el tema del temor. Veamos algunos versículos muy sencillos, pero que yo sé que este día va a quitar un velo en ti. Versículos que quizás los hemos predicado, los hemos enseñado, pero que como el Señor ya en lo espiritual nos sacó algunas envolturas, estuvo tremenda esa intercesión, vamos a verlos con otros ojos. Dice
Génesis capítulo 15, versículo 2 o versículo 1. Palabra a Abraham. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham. En una visión le dijo, no temas. Di conmigo, no voy a temer. Dile que está al lado tuyo, no temas. No temas. Yo soy tu escudo, es decir, como ayer hablábamos, Pastor William, ya no me voy a defender, Él es mi escudo. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. El galardón no viene si no aprendemos a desechar el temor. El galardón viene a ser el propósito cumplido. Si no desechamos el temor y si no entendemos que Él es nuestro escudo. ¿Lo está entendiendo? El tema es que, como veíamos ayer, nosotros ponemos nuestros propios escudos. Eso se llaman fortalezas mentales. Y nosotros ponemos esas máscaras, que el orgullo no es otra cosa que temor al rechazo disfrazado, ¿no? Que la religiosidad, ¿no? Y otras cosas más. Las adicciones, bueno, en nuestro caso no es, a menos que sea adicción al trabajo, que se da mucho entre los líderes y pastores, ¿no? El dinero, la ansiedad, solo son máscaras del temor. No temas. A Moisés le dijo algo parecido en Éxodo 3. Y cuando Moisés es llamado, Moisés le dice, pero Señor, ¿quién soy yo para que vaya y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Y alguna vez le has preguntado al Señor, pero Señor, ¿quién soy yo? Y el Señor le dice, no temas, yo estaré contigo. O sea, vez tras vez, tú vas a tener que ir venciendo el temor para llegar al propósito. Yo estoy seguro, pastores, que cuando ustedes llegaron aquí al Ecuador, llegaron con temores. Y cuando ustedes enfrentaron eso, ustedes dijeron, wow, sí se puede, vamos. Pero llega otra etapa en nuestra vida ministerial en que nos enfrentamos a un desafío nuevo, que aparece el mismo gigante, el temor. Si tú no lo vas venciendo por esas etapas, tú nunca vas a llegar a tu propósito. Yo recuerdo cuando la primera vez que nos lanzamos a abrir una iglesia, que no teníamos casi nada, ni recursos económicos, no había ni para nuestro sueldo, algo parecido, no te he contado la historia. Entonces, había mucho temor, pero había la seguridad de que Dios nos mandaba a hacer eso. Y entonces al cabo de unos meses vimos que Dios nos respaldó, porque era su plan, era su voluntad. Ya cuando fue la siguiente, ya no fue tan difícil. Cuando fue el siguiente paso, y entonces hemos tenido que ir venciendo. Y yo sé que hay un momento en cada vida de nosotros en que Dios te va a mandar a dar un salto al vacío. Dios te va a mandar a dar un paso de fe. Pero lo que te va a detener es el temor, o lo que va a intentar detenerte, pero lo que va a impulsarte a ese propósito en esa etapa de tu vida es la fe y es el amor del Padre. Porque si es de Dios, Dios te respaldará. Si no llegas al propósito, amado, es por puro temor. Porque cuando Dios te dijo, da el paso, no lo diste. Y algunos lo disfrazan de incredulidad, pero es puro temor. Algunos disfrazan, ¿no será que Dios me ha llamado? Lo razonamos, no es el tiempo. No, que no, o de baja autoestima, no, yo no soy digno, yo no soy llamado a eso. Pero detrás de todo eso es temor. Y el temor no nos hace ser libres totalmente. Ya no le estoy hablando de un demonio, yo creo que todos ya hemos ido a los encuentros, hemos ministrado encuentros, requete encuentro. Estoy hablándole ya de una fortaleza mental. De algo que está muy clavado en el alma. ¿No? ¿Por qué? El que tuvo un fracaso matrimonial, por temor no se lanza a otro. Por temor a veces no nos hemos casado. Yo recuerdo cuando hablábamos con Andresito, ¿no?
¿Por qué no se casaba Andresito? Por temor, ya venció, ya está, es un hombre feliz. No temor a que falte el dinero, no temor a la escasez. No era temor a la esposa, por si acaso, sino o a la suegra, no era temor porque uno sabe que ya cambian las cosas, porque ahora uno es responsable de tener alguien a quien mantener. Y cuando viene el primer hijo y te da temor, porque de ahora, pero ya cuando está el primero viene el segundo y el tercero, bueno, ya donde comen 3 comen 4, o sea, no, un poquito más de... O sea, ya tú te das cuenta y vas venciendo. Lo mismo, hermano, hasta llegar al propósito. ¿Lo está entendiendo? Entonces, cada vez y cuando, así como pasó con estos personajes, Dios tiene que confrontarte y liberarte de temores. Cada vez y cuando. Fíjense cuando Josué empezó la conquista, lo que le dice el Señor. Versículo que no lo sabemos todos. Josué capítulo 1. Yo recuerdo que Rolando nos hablaba de que es un rema de su vida, cuando tuvimos el módulo en Bahía, y es el famoso Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Así como estuvo contigo cuando empezaste el pastorado, así como estuvo contigo cuando empezaste la vida cristiana. ¿Estuvo contigo o no? Entonces, ¿qué te hace pensar que no va a estar contigo en el futuro? ¿Estuvo contigo aun cuando no eras cristiano y estuvo lejos? ¿Estuviste lejos de Dios? ¿Estuvo contigo o no? ¿Te guardó o no te guardó? ¿Qué te hace pensar que te va a dejar? Dígale que está al lado suyo, de cosas peores que nos libró el Señor. Amados, de cosas peores nos libró el Señor. Y más adelante, a la mitad de la carrera, Dios tiene que recordarle a Josué. ¿Recuerdan esa visión? Cuando el hombre ya han pasado algunos años, ya ha conquistado algunas cosas. Aparece esa visión del ángel de Jehová. Y le dice, no temas, otra vez, no temas. Porque Dios sabe que es lo único que paraliza el propósito es el temor. Bueno, quizás no lo único, ¿no? Nuestras malas decisiones también paralizan el propósito. Pero muchas de esas malas decisiones son como base el temor. A Pedro le dijo, ¿se acuerdan cuando recién conoció a Jesús? Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. De entrada le revela su propósito, que fue así a todos nosotros, ¿no? Pero de entrada, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Fue el llamado de Pedro? Ser pescador de hombres. Que fuese así. Pero el tema, ya vamos a ver más adelante, es que sí Dios nos reveló el propósito, sino que no lo hemos visto. Dios te reveló el propósito muy probablemente desde antes que le conozcas y desde que le conociste, desde tus primeros años de cristiano. Está revelado ahí. Siempre ha estado esa verdad girando alrededor de ti. El problema es que no lo has visto. Pero a Pedro se lo dice de una, ¿no? Pero siempre ha estado girando. Cuando el Señor dice, te puse nombre, significa que ahí, en ese nombre, está revelado el propósito. En muchas ocasiones. Entonces yo el día que me puse a averiguar qué significa mi nombre, que me lo puso Dios a través de mis padres, Héctor significa formador. Alguien que da forma, reforma. Alguien que da forma a otros. Entonces siempre el propósito ha estado. Tiene que sacarnos el temor y empezamos a ver. A Pablo, usted recuerda, Hechos 18:10 está eso. En Corinto, Pablo estaba ya era un misionero, ya había pasado muchos años, ya está. Y Pablo ya estaba viendo que los judíos no le hacían caso, no le tomaban atención.
No digo, no le paraban bola porque esa es una palabra que de pronto en otros países puede sonar medio extraño, pero no lo tomaban atención. Parecía un hombre un fracaso de ministerio, pero realmente ese crack, ese viraje decisivo era porque Dios lo quería encaminar a su propósito único. Él no era llamado a los judíos, era llamado a los gentiles. Y le dice, Pablo, no temas. No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo quiero decirles proféticamente que aunque no lo veas, Dios tiene mucho pueblo en tu ciudad. Así que no temas. Solo es cuestión de empezar a ver dónde está ese pueblo. Pero en Quito, y habíamos hablado de eso ayer, hay mucho pueblo de Dios. Yo tengo mucho pueblo, no temas. Llegará pronto el tiempo en que Dios alineará a ese pueblo. Pronto. El temor. ¿Qué es lo que más temes? ¿Lo escribieron? Si no lo escribieron, tómense un minuto para escribirlo en su cuaderno o en su tablet. ¿Qué es lo que más, los más modernos, no en su tablet? ¿Qué es lo que más temes? Ponlo, no tengas miedo. Quedarme solo. Temo fracasar. Temo no llenar las expectativas de mis padres o de mis pastores. No, no es una lista de cosas, no, una o dos a lo mucho. Un documento es. Temor número 1. Capítulo número 1. Temor número 1. Vamos uno por uno. Ok, vamos a poner pausa un ratito al video para preguntar, si usted no tiene que... Primera de Juan 4. Ahí cerramos lo del temor. Aunque realmente es profundo, pero... del 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Paremos allí. ¿Cuántos han creído el amor que Dios tiene para con ustedes? ¿Cuántos han conocido el amor de Dios que tiene para ustedes? Hay una cosa muy distinta entre conocer y creer. Wow. ¿La gran mayoría de la iglesia conoce del amor de Dios? No, realmente. La mayoría de la iglesia cree en el amor de Dios. Cree que Dios le ama de alguna manera, pero conocer es experimentar. Porque vamos a ver más adelante que solo el amor echa fuera el temor. Entonces dice ahí que nosotros hemos conocido y creído
Diga conmigo, yo no solo quiero creer, yo quiero conocer el amor. Pablo dijo en Efesios que ellos puedan experimentar, conocer el amor que excede todo conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que el amor es el cimiento por el cual conocemos a Dios y por el cual podemos ir a Dios y sabemos que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otra forma, dicho de otra forma, si yo voy a Dios con un cimiento de temor, nada va a pasar. Pero cuando yo experimento el amor de Dios y yo voy a Dios con un cimiento de amor, todo pasa. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando eso sucede, no hay temor. Ahora, el tema es que nosotros permanecemos y nos salimos, permanecemos y nos salimos. Yo recordaba que durante todo ese mes y después del mes que pasamos con mi hija en el hospital, yo tenía que estar constantemente permaneciendo en Él. Porque el hecho de que conozca a Cristo no significa que permanezco en Él. Es que mi espíritu está conectado con Él. Y durante todo ese mes, por muchos momentos yo tenía que estar en adoración, conversando audiblemente con mi Padre, permaneciendo en Él, porque es estar bajo la sombra de las alas de Él y es en el único lugar donde no hay temor. Cuando viene temor a tu vida, empieza a hablar con tu Padre y verás que el temor se va. Eres libre del temor cuando el amor de Dios viene, cuando permaneces en Él y Él en ti, estás en Él. ¿Me está entendiendo? Y entonces yo experimentaba el amor, el abrazo, el consuelo, la seguridad de mi Padre en esos momentos. Y yo tenía que estar constantemente, varias veces en el día, por varios minutos, estar allí en Él, y luego otra vez ir a enfrentar a los doctores, y otra vez ir a hacer algo, y otra vez entrar a esa sala de terapia. Solo así, hermano, yo aprendí lo que significa eso. Vivir en esas dos dimensiones al mismo tiempo. Porque al adorar me conecto con Él y subo a los lugares celestiales. Pero mi cuerpo está acá y mi alma está ahí, entre ambas cosas. Entre lo que escucho de mi Padre y lo que me dice el doctor. Entre lo que escucho de mi Padre y lo que me dice mi lógica. Entre lo que escucho de mi Padre y lo que escuchas de la gente. Yo tengo que estar constantemente escuchando a mi Padre y en el amor de mi Padre. El que permanece en Dios y permanecer en Él. En amor, y el amor te quita el temor. 18. En esto se perfecciona el amor. El 17. En esto se perfecciona el amor. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Nosotros vivimos ya un día de juicio, hermanos. El día de juicio no está hablando aquí solo del día final. El día de juicio es cuando el día que la justicia de Dios se manifieste. Y el día del juicio no es algo malo. Nosotros vivimos nuestro día de juicio, ¿no, mi amor? El día de juicio es donde la justicia se manifiesta, donde Dios empieza a mover todo lo humano, lo movible en tu vida. A veces el día de juicio es el día que te dicen que tienes una enfermedad. A veces el día del juicio es el día que te dicen que te quedaste sin trabajo. O sea, lo que temes te viene a ti. Y dice, el amor se perfecciona en nosotros. Al estar en Él y Él en nosotros se perfecciona para que tengamos confianza en el día del juicio. Wow. O sea, el día del juicio no voy a temer porque yo he estado en Él. El día que venga lo que temes, ojalá que no venga nunca, pero si acaso viene lo que has temido, tú has sido entrenado para el día del juicio. Y una de las maneras como el Señor nos consuela es por medio de la adoración. De poder ver. Lorena ha visto muchas veces a Sari. Si el Señor no nos hubiese entrenado en ver el mundo espiritual, o sea, para mí la adoración es refugiarme en mi Padre. Y aunque yo no he visto a mi hija en los lugares celestiales, pero el Señor le ha permitido a mi esposa ver. O sea, Dios te prepara en todos los sentidos para algo así. Y te prepara en cada cosa. Si es ministerial, económico, en todo, te prepara. Que para llegar al propósito vas a tener que vencer gigantes.
y cada gigante es más grande y vas a tener una unción extra y te va a morir el temor, o sea, vas a tener temor en cada proceso, pero eso hay que morir a eso, si no, no llegas al propósito. ¿No? Yo quería decirles algo también a los dos, que este es un proceso que Dios está permitiendo, que no teman, no teman. No lo han vivido antes, por eso es que temen, porque no lo han vivido antes, pero este es el día del juicio, y juicio no es algo malo. ¿Saben qué? Me parece que es tremendo. Si ven el contexto, no habla del juicio final. Vean los versículos antes y después, no se menciona en ningún momento el juicio final. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Nosotros lo vivimos y ustedes quizás están viviendo el día del juicio. Cuando llega, pues, como dice Lorena, no es que llega necesariamente lo que temes, pero si acaso llega lo que temes, entonces tienes confianza en el día del juicio, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Permaneces en el amor, permaneces en Dios. Y dice el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, lo que decía Lorena, lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, o sea, todavía tenemos temores, sí, es porque necesitamos conocer más del amor del Padre. Hemos conocido un poquito, pero es que el amor de Dios es tan tremendo que en el momento que me meto en Él, en el momento que estoy en Él, ustedes lo experimentan, cuando adoramos sucede. O sea, ¿qué temor hay ahí cuando estoy abrazado por Él? ¿Qué temor hay ahí cuando Él me cubre con sus alas? ¿Qué temor hay cuando camino con Él? ¿Qué temor hay cuando siento su amor y su presencia? No hay temor, porque en el cielo no hay temor, en el cielo no hay rechazo. Entonces, hermanos, la clave es permanecer en Él. Todos los días enfrentamos situaciones que nos quiebran y escuchamos situaciones de temor. Prendes la televisión y enseguida lo que te mandan es un bombardeo. Lo único que te da ganas es de salir de la casa. Y eso yo estoy aprendiendo, porque el tema para renovar la mente, yo tengo que saber muy bien lo que escucho y lo que hablo. Ahí la mente se renueva. No me encierro en una burbuja, no. Es que la mayoría de las cosas que el diablo habla o que el mundo habla, el mundo está bajo el maligno, son engaños, son falsedades, son argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Son mentiras. Entonces los cristianos nos hemos creído las mentiras. Porque si la Biblia dice que no me tocará, yo lo creo. Pero como medios de comunicación y los Facebook y los Twitter y las noticias y todo, fíjate, el mundo está bajo el maligno. La mayoría de las cosas que va a hablar el mundo son argumentos de mentira. O sea, ellos no están informando solamente, están mandando un mensaje. Ayer escuchábamos que dicen que hay 70% de probabilidades que venga el fenómeno del niño. Pero en la misma noticia salió el especialista diciendo que no, es que es muy pronto para decir eso, que eso se va a ver quizás en noviembre o diciembre. Pero ya estaban, no, y le ponen eso a la gente en la mente y la gente empieza a hablarlo en la calle y eso crea un ambiente, y ustedes saben que eso al final podría pasar. Por lo que habla, crea un mundo, el mundo de las ideas, y hablado, como se gobierna, se trae vida o muerte por lo que hablas. O sea, mira cómo es esto. Igual si hablas de enfermedad. O sea, no estoy hablando de ser fanático, de decir, no existe la enfermedad, no existe el dolor. No, sí hay. Pero el problema es que si tú crees a este nivel o tú crees la palabra a este nivel. Yo tenía todos los días que ejercitar mi fe y mi espíritu en saber que una cosa es lo que dice el doctor y otra cosa es lo que dice mi padre. Una cosa es lo que dice el psicólogo, lo que dice cualquier especialista terrenal, pero otras cosas, es que, hermanos, nosotros no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Tú decides creer, ¿qué creer? Renovación de mente. Les invito a ver los videos. Los invito a ver los videos.